es aprender de memoria a unos pocos autores y a unos pocos textos, como aquí se dice, troncales, centrales, es decir, muy importantes de esa filosofía y algunas definiciones de la misma y luego repetir esas definiciones como ejemplo de un aprendizaje y de una enseñanza bien logrados. Eso es también lo que se ha hecho durante siglos en las universidades latinoamericanas. Pero pudiendo equivocarme fácilmente, creo que ustedes deberían por lo menos saber y experimentar otros tipos de enseñanza. Y uno de ellos es ver, obviamente, los puntos centrales de la filosofía o del saber que se quiere aprender o enseñar y hacerlo en contexto con la época, es decir, en relación con los problemas centrales de ese tiempo. Creo yo que este es el método que se ha usado justamente influido por la Revolución Francesa y por la enciclopedia a partir del siglo XVIII y creo que ha tenido algún éxito a nivel mundial. Y es también el tema preferido por Jürgen Habermas, a quien me voy a referir en esta sesión ampliamente. En la sesión inmediatamente pasada hemos visto dos fenómenos que seguramente a ustedes, sobre todo a los que piensan de forma algo tradicional, les ha molestado que se incluya en una sesión de filosofía, que es mencionar, por ejemplo, los entornos sociales donde se discutían problemas filosóficos y afines, siempre ligados a otras temáticas. Por ejemplo, hemos mencionado durante la sesión anterior esas instituciones que Habermas las tiene en alto aprecio, como ser el café y el salón, o sea, dos instituciones de la sociabilidad francesa que han sido muy importantes en el desarrollo de la filosofía del racionalismo y de la enciclopedia. No voy a volver a entrar en ese tema, simplemente quisiera decirles que ambas instituciones, el café y el salón, fueron extraordinariamente populares en la segunda mitad del siglo XVIII y también en la primera mitad del siglo XIX. Si ustedes estudian la obra de los grandes literatos franceses de fama universal, como por ejemplo Honoré de Balzac u otros, o Stendhal del siglo XIX, o sea, gente que se acerca ya a la mitad del siglo XIX, van a notar ustedes que ambas instituciones, el café y el salón, realmente eran los centros de la sociabilidad intelectual de aquel país y podríamos decir de una buena parte de Europa occidental. Ese tipo de filosofía, estimado público, es un tipo de filosofía que favorece el ensayo en detrimento del tratado sistemático. O dicho en otras palabras, favorece el ensayo literario, la combinación de filosofía y literatura, y no tanto los pesados
tratados sistemáticos de filosofía, cuyo campeón absoluto hasta hoy fue Santo Tomás de Aquino. Tenemos entonces una forma de hacer filosofía, aquella que está unida a la sociabilidad, que se diferencia de aquella forma también muy notable de hacer filosofía en una habitación aislada del mundo, leyendo textos difíciles durante horas, semanas y meses. No quiero de ninguna manera hacer un juicio valorativo cuál es mejor, pero no hay duda que ambas formas sirven para comprender lo que nosotros llamamos filosofía. Los franceses hasta el día de hoy son un pueblo relativamente sociable, es decir, un pueblo que le gusta conversar entre sí. Por eso el enorme éxito de toda institución que permite realmente las reuniones más o menos amplias, pero no reuniones masivas, donde la gente puede escuchar y donde puede hacerse oír. Es en esta atmósfera, estimado público, donde se desarrolló la filosofía del racionalismo y también donde se dieron los primeros pasos para la enciclopedia. Y todo esto, y esto es muy importante, pese a que el régimen político era absolutista. Voy a poner el nombre en la pizarra del chat. O sea, políticamente era un sistema social relativamente rígido, donde era muy peligroso disentir de la opinión oficial. Como no existían derechos humanos y cosas similares, bastaba una orden del gobierno, no necesariamente del rey, una orden del gobierno para que uno sea privado de su libertad y pase sus días y noches en la Bastilla. Voy a poner aquí el nombre de la cárcel más famosa de París. Era una fortaleza gigantesca que hoy ya no existe, fue destruida justamente el 14 de julio de 1789, el día símbolo de la Revolución Francesa. La Bastilla fue tomada y destruida por las masas de la población que con esa fecha realmente marcaron el triunfo de las fuerzas democráticas sobre las fuerzas del absolutismo. ¿Por qué menciono la Bastilla, estimado público? Porque la mayoría de los autores que están adscritos al racionalismo y a la ilustración, por lo menos han pasado algunas noches en la Bastilla. Era una prisión solo para presos políticos, personalidades distinguidas, es decir, se sabía, por ejemplo, que adentro de la Bastilla el trato a los prisioneros era más o menos humano, más o menos. También, estimado público, era la el famoso lugar donde se inventaron algunas de las torturas más refinadas que el ser humano ha creado sobre la tierra.
Entonces, en esa atmósfera de riesgo de ir a la cárcel, pero también de aventura, en esa atmósfera donde uno tenía una especie de hogar pequeño, por ejemplo, los contertulianos del café que lo apoyaban a uno, es donde ha nacido la idea de la enciclopedia, o sea, reunir en forma sistemática y racional todos los conocimientos del ser humano, publicarlos en libros y hacer una edición muy alta y relativamente barata de esa obra razonada según los avances de la filosofía, de modo que la población pueda también gozar de los avances del pensamiento. Esa es la idea, estimado público, que estuvo detrás de ese gran proyecto letrado llamado la enciclopedia. Pero la enciclopedia ha tenido precursores. No ha estado sola, sino que ha habido muchos pensadores que han pensado en esa posibilidad. Como ya había la imprenta y la imprenta había hecho algunos avances tecnológicos notables que permitían a precios relativamente bajos imprimir un número relativamente alto de libros y debido a la, curiosamente aquí viene un punto, al carácter irregular de la burocracia francesa, o sea, al carácter simplemente desordenado, diríamos hoy, de la burocracia, se podía, estimado público, burlar el control de esa especie de inquisición mediante algunos trucos elementales. Estaba prohibida la impresión de libros en imprentas en el Reino de Francia, pero no estaba prohibida la venta de libros que hubiesen sido impresos fuera de Francia, independientemente del idioma. Entonces los editores inventaron pies de imprenta falsos y cambiantes. Las obras eran impresas mayoritariamente en París, pero aparecían con indicaciones como si hubiesen sido impresas en Holanda, que era el país de las libertades, el país donde se había refugiado Descartes, donde había vivido Spinoza y otros pensadores. Entonces, estimado público, por medio de esos trucos que no voy a aburrir a ustedes con la descripción de los mismos, se podía asegurar una cierta difusión de los libros prohibidos por tribunales franceses. Lo más interesante, estimado público, de todo este asunto es que obviamente muchos altos funcionarios de la policía sabían esto, pero no lo hacían porque tanto los dramaturgos como los impresores, los pensadores, o sea, los filósofos, gozaban de una cierta tolerancia del gobierno central con tal de que no sean demasiado revoltosos. Y esa tolerancia, estimado público, se ha debido también a círculos de la corte, o sea, a círculos que estaban muy cerca del poder real. Quiero aquí mencionarles algunas de estas personalidades porque tienen que ver con la forma como se hace
y se hizo literatura en Francia, que es algo diferente de la forma de hacer literatura filosófica en países fuera de la influencia francesa. Quiero mostrarles sobre todo la enorme importancia para la cultura francesa de dos personajes que no han pertenecido al campo de la filosofía, pero que han contribuido a que la filosofía sea difundida, practicada, enseñada, etcétera, durante muchas décadas. Y esta influencia ha sido naturalmente muy benéfica en el fondo para la sociedad. Ustedes les parecerá muy curioso que mencione a estas personalidades completamente marginales del quehacer filosófico, pero la cultura francesa hasta hoy es una cultura amplia que trata más bien de integrar y no necesariamente de distinguir severamente, de separar a quien es filósofo de quien no es. Entre los más distinguidos filósofos del mundo actual se encuentran médicos, artistas, escritores, es decir, personajes que no necesariamente son filósofos de profesión y que tienen actividades de todo tipo. Piensen ustedes, por ejemplo, en el fundador del existencialismo francés, Jean-Paul Sartre, que era una lectura obligada hace 50 años. Él era escritor de novelas como La náusea o de obras de teatro muy famosas, muy representadas también aquí en Bolivia, y también autor de sesudos tratados de filosofía. O piensen ustedes en el premio Nobel Albert Camus, el autor de una gran obra filosófica, El mito de Sísifo, también de la corriente existencialista, y también autor de obras de teatro muy famosas y de prosa realmente muy, muy brillante. Premio Nobel de Filosofía en la década, perdón, Premio Nobel de Literatura en la década de 1950. Más o menos así también fue el siglo XVIII. Y en este siglo tenemos que mencionar, estimado público, a una dama que probablemente ha hecho muchísimo por la filosofía sin llegar a escribir y probablemente habiendo leído muy poco, como fue Madame de Pompadour. La marquesa de Pompadour era la amante oficial de Luis XV, no de Luis XIV ni de Luis XVI, sino la amante de Luis XV a mediados del siglo XVIII. Y esta señora, famosa por su elegancia, por las fiestas que ha dado y organizado, de las más brillantes que ha habido en la corte de Versalles, y que tenía una influencia muy grande sobre el rey Luis XV, el bien amado, que era hombre de carácter débil, no era como su ilustre antepasado Luis XIV, que era un hombre muy severo y enérgico, sino que este chico realmente era muy bonito y de carácter muy débil, pero también gobernó largas décadas en Francia y estuvo bajo la influencia decisiva de sus amantes. Y una de ellas, Madame de Pompadour, esta señora quiso darle a su rango, ella era lo que en Francia en esa época era un rango oficial, se llamaba maîtresse en titre,
o sea, la amante oficial del rey. Ustedes comprenderán que esto era un rango oficial porque se consideraba que el rey se casaba por necesidad del Estado con una persona, por ejemplo, una alianza entre casas reales, y que el pobre rey al hacer este sacrificio de casarse con una persona a la cual no conocía y a la cual no le ligaban vínculos de amor, entonces que él tenía el derecho de elegir una amante y esa amante era pagada por el Estado. Ese título, ese título de amante real existió durante muchos siglos en Francia hasta la Revolución Francesa. Madame de Pompadour tuvo entonces un cargo y utilizó ese cargo oficial para proteger las artes, las ciencias y la filosofía. Y lo hizo de un modo muy efectivo. Lo hizo, estimado público, de una forma que realmente fue a la larga muy efectiva porque no pidió nunca la abrogación de ninguna ley o reglamento, por ejemplo, de ningún reglamento oficial. Pero ella consiguió que las leyes fuesen utilizadas en el campo intelectual de la manera más laxa posible. Entonces, que siga la prohibición de la enciclopedia, pero que se permita la venta y circulación de los ejemplares. Que exista, evidentemente, una disposición que ordenaba el encarcelamiento de tal o cual autor de tendencias, por ejemplo, ateas, pero que esa orden no se llevara a cabo. O sea, la preservación de la fuerza de la ley, pero el ejercicio muy leve y muy laxo de esa misma ley por los órganos encargados de su cumplimiento. Esa conjunción, estimado público, es obra de esta señora, quien además gastó una enorme cantidad de dinero, era obviamente dinero del Estado, por ejemplo, en hacerse retratar, pero en lugar de hacerse retratar con los atributos de la belleza femenina, ella se hizo retratar con libros, instrumentos musicales, globos terráqueos, es decir, mostrando públicamente su interés por la vida intelectual. Ella entonces popularizó, estimado público, lo que podríamos llamar bienes intelectuales y además popularizó a los intelectuales, a los creadores de ideas, los popularizó en la corte de Versalles. Y a ella se le debe ese ambiente, esa atmósfera que regía en el París del siglo XVIII de libertad tácita y prohibición legal. Como ahora, estimado público, se trata, por ejemplo, al funcionamiento del fenómeno cocaína en Bolivia, prohibición legal y permiso tácito de que todo ocurra como si no hubiera la prohibición, lo cual en este país hace subir los precios y permite a los que se dedican a este noble negocio, les permite una notable libertad de acción. Muy similar les pasó a los filósofos en el siglo XVIII en Francia. Esto, estimado público, fue preparado por el siglo anterior, el siglo XVII, es el siglo, el llamado gran siglo en Francia, es el siglo de Luis XIV, el rey que expandió
el territorio francés. En la próxima sesión les voy a mostrar unos mapas de Francia para que vean ustedes cómo Francia se ha ido expandiendo. No tenía la Francia clásica hasta Luis XIV, no tenía la expansión que tiene ahora la República Francesa. Era un país más pequeño. Y Luis XIV fue un rey muy exitoso en varias cosas, por ejemplo, en expandir el territorio de Francia, militarmente en vencer a España y quitarle a España el rango de primera potencia europea, en expandir las colonias francesas, en hacer popular las modas francesas para que éstas se vuelvan realmente importantes. Es decir, en muchos sentidos, Luis XIV realmente fijó parámetros de comportamiento cultural. Él hizo construir el Palacio de Versalles. Por las dudas pongo aquí el nombre que está en los alrededores de París. La corte se trasladó de la ciudad de París al Palacio de Versalles, donde no había población, digamos, de origen, y que por lo tanto no había como molestar al rey con revueltas populares ni nada por el estilo. Lo que tenemos entonces es un reinado, el de Luis XIV, muy largo, donde él, que no era del todo tonto, para no aburrirse, estimado público, para no aburrirse, él da rienda suelta a los artistas. Por las dudas, ustedes han debido oír hablar del más grande de los representantes hasta hoy del teatro francés, Molière, que es un teatro con ideas filosóficas. Molière fue el dramaturgo principal de la corte de Luis XIV en Versalles y sus obras de teatro, El enfermo imaginario, Tartufo y otras, son todas obras de crítica social. O sea, son todas obras, estimado público, donde claramente se hace una crítica, o sea, un análisis y los reproches consiguientes a la situación de la sociedad francesa. Créanme ustedes que en muchas regiones del mundo, esto, estimado público, era muy popular. Don Álvaro Ríos Laguna nos pone la importancia de llamarse Ernesto y médico a palos. Debo señalar, estimado señor Ríos Laguna, que la importancia de llamarse Ernesto es la gran comedia británica, es de Oscar Wilde y no de Molière. O sea, esta obra que usted ha puesto en la pizarra del chat, por lo cual le agradezco mucho, la primera no es de autoría de Molière, sino de un gran escritor irlandés que escribía en inglés, Oscar Wilde, que es una de las glorias de la literatura británica. Bueno, ¿por qué les he puesto aquí otro nombre? Ruego simplemente considerar un instante. Aquí ven ustedes el Duque de Saint-Simon, para simplemente que vean que la atmósfera cultural en Versalles y en Francia era algo diferente al resto de Europa. En una palabra, había un cierto respeto por el pensamiento. De una manera y a decir otra. Todos nosotros tenemos además tendencias
opuestas en nuestro carácter. Puede ser que amemos y odiemos simultáneamente a la misma persona. Y eso es lo normal, ¿no? Eso es lo que ha mostrado San Simón. No es una falla de carácter, no es algo excepcionalmente negativo, sino que eso pertenece a la esencia humana. La esencia humana es ambigua, ambivalente. Nosotros queremos y odiamos simultáneamente a la misma persona. Nosotros apoyamos y en el fondo nos retractamos del mismo programa político. En fin, los ejemplos se pueden multiplicar muy fácilmente, muy fácilmente. Nosotros, estimado público, no somos hechos de un solo efecto de fundición, como un bloque que se funde en todas sus partes. El bloque de metal fundido tiene las mismas características. En cambio, nosotros los seres humanos somos muy, muy diferentes en nuestro comportamiento cotidiano. Nosotros podemos amar sinceramente, subrayo el adverbio, podemos amar sinceramente a una persona y podemos detestarla simultáneamente. Y eso es lo usual. Eso más bien es lo que hace interesantes a los personajes. Eso, estimado público, es lo que hace real, esa es la base de la filosofía según San Simón y esa tendencia. El ser humano, en una palabra, es realmente una figura literaria. Todos nosotros, estimado público, somos figuras literarias de ese tipo. Somos autocontradictorios. Y por lo tanto, y aquí viene la consecuencia político-social de la ambivalencia. Como nosotros mismos no somos consecuentes, entonces nosotros mismos tenemos, estimado público, que ser tolerantes. Tenemos que aceptar en nosotros mismos el pluralismo de ideas, porque ambas cosas corresponden a la esencia del ser humano, si es que hay esa esencia. Entonces, ruego a ustedes considerar de dónde viene esa curiosa tendencia de la filosofía posterior, sobre todo de la liberal. Todos estos señores eran precursores del liberalismo. ¿De dónde viene esa inclinación al pluralismo, a la tolerancia, a respetar las ideas del prójimo, etcétera? Viene de que nosotros mismos somos plurales. Nosotros mismos no hemos sido fundidos como una sola pieza de metal, sino que somos muy, muy plurales en nuestro interior. Hoy amamos a X y mañana a y pasado mañana volvemos a X. Y no lo hacemos por maldad, sino que nosotros podemos amar simultáneamente a varias personas con la misma intensidad y con la misma buena o mala fe. Lo mismo, estimado público, en nuestras preferencias sobre arte, sobre comidas, sobre lo que sea. Podemos ir cambiando, volver a las primeras, combinar las primeras impresiones con segundas, y todo ello más bien favorece nuestro desarrollo. El pluralismo de ideas, de gustos,
el pluralismo de comportamientos humanos es lo que hace al ser humano realmente interesante. Entonces, imagínense ustedes una corte, es decir, la cúspide del Estado. Una corte siempre está presidida por un rey, donde está la clase alta reunida, como en Versalles, prácticamente todos los días. Esa clase alta necesita diversión. Entonces, el rey organiza fiestas, fuegos artificiales, bailes, representaciones teatrales, lectura de textos filosóficos. El rey mismo, estimado público, como Luis XIV, era un hombre extremadamente serio, pero que tenía espíritu de actor. Él actuaba en las obras de Molière. Entonces, en esta atmósfera, obviamente, tenía que haber una cierta tolerancia. El rey actuaba de villano en las obras y seguía siendo el rey. El rey tenía amantes, pero obviamente el rey tenía a su reina, a su esposa, que siempre estaba a su lado. Entonces, es una actitud, estimado público, compleja. No es, eso es lo que muestra Saint-Simon en su obra. Las relaciones humanas son altamente complejas, no son simples. Los seres humanos no somos de ninguna manera gente sencilla, sobre todo los intelectuales, y eso es lo positivo de nosotros. O sea, lo positivo de nosotros, estimado público, está precisamente en nuestro carácter plural. Y todo pluralismo puede florecer si hay tolerancia al otro, a los comportamientos que no están todos exactamente, milimétricamente ordenados por una instancia de arriba. Tiene que haber, es decir, un permiso fáctico o explícito, tiene que haber una especie de tolerancia explícita o fáctica hacia disidencias, hacia ideas diferentes, hacia comportamientos, hacia filosofías entre sí contrapuestas. Y Luis XIV y su sucesor Luis XV, con su amante, la marquesa de Pompadour, tuvo el buen tino para la historia de la filosofía, tuvieron el buen tino de permitir una cierta tolerancia, un cierto pluralismo en su territorio. Y por ello París se convirtió en el centro de la cultura europea, porque había para todo gusto, como es todavía París hasta hoy. Por eso es tan atractivo este lugar. Y eso empezó, estimado público, justamente con la corte de Luis XIV, brillante y plural simultáneamente. En esa atmósfera, estimado público, es que se crió el joven Voltaire. Entonces, ahora vamos a ver al filósofo más conocido de la Ilustración. No pongo, estimado público, un nombre de pila porque Voltaire no tuvo. Es decir, es lo que podríamos llamar un pseudónimo, un nom de plume, como se dice en Francia. Él es el nombre que él escogió como escritor. Él se llamaba otra cosa, bastante diferente.
Voltaire vivió entre 1694, o sea, todavía bajo el gobierno de Luis XIV, y vivió hasta 1778. Él no vio la Revolución Francesa. Voltaire, estimado público, es precisamente el corazón de la filosofía francesa de la Ilustración, y durante los años previos a las revoluciones libertarias de la independencia en América Latina, fue el autor más conocido justamente en los países sudamericanos y por lo tanto también en la Universidad de San Francisco Javier en Chuquisaca. Por lo que sabemos de las investigaciones, hay una muy interesante del francés Clément Thibault, les escribo el nombre. Este señor ha escrito en castellano un libro publicado además en Sucre, hará unos 10 años, que se llama La Academia Carolina y las Independencias Americanas. Y él, que ha hecho un recuento muy interesante, es leyendo cartas, informes, había a veces protocolos de reuniones, es decir, todos esos materiales empíricos bastante aburridos que nosotros en filosofía rara vez utilizamos, o sea, materiales, fuentes empíricas de primera mano. Este francés Thibault ha reconstruido la atmósfera inmediatamente previa al levantamiento de 1809 en Chuquisaca. Y el autor más leído era Voltaire, seguido de Rousseau. Entonces, estimado público, aquí estamos ante un autor que ha tenido una gran influencia política y filosófica también en todas las colonias españolas. Y aunque nos parezca hoy nos parezca un autor filosóficamente de segunda categoría, es una opinión que yo también comparto, debemos estudiar un poquito su obra por la enorme influencia que él ha tenido en la conciencia cultural latinoamericana y en realidad mundial. Por eso, unas pocas palabras sobre la vida de Voltaire. Él era hijo de un notario muy exitoso. O sea, él pertenecía a lo que se llamaba la alta burguesía parisina. Un hombre muy exitoso, su padre, que le dejó una buena fortuna, de modo que él en el fondo nunca tuvo que trabajar. Empezó escribiendo muy joven y cosas, digamos, para la época muy izquierdistas, y por lo tanto tuvo que exiliarse. Se exilió en la Gran Bretaña y ahí aprendió dos cosas que lo influyeron poderosamente. Primero, la tendencia británica a la investigación empírica en ciencias naturales. Voltaire fue siempre un lector asiduo de Isaac Newton, el descubridor de la ley de la gravitación universal, y por otro lado, un observador de las prácticas políticas británicas, prácticas que eran para su época, estimado público, relativamente liberal democráticas. En Francia no había parlamento.
Es decir, para evitar un malentendido, en Francia no había un poder del Estado elegido por votación popular que se dedique a la confección de leyes y previo a ello a la discusión de los grandes lineamientos del Estado y que tenga la facultad, como en Gran Bretaña, de nombrar y destituir al jefe del gobierno, al primer ministro. Francia era un Estado absolutista. Los reyes franceses, hasta la Revolución Francesa, no tenían parlamento, no tenían a nadie a quien rendir cuentas, por eso se llama absolutismo. En cambio, en Gran Bretaña, este chico Voltaire, muy joven, notó dos cosas y él hizo lo que se llama una conjunción causal entre ambas. Él notó que Gran Bretaña ya se había convertido en la primera potencia industrial, es decir, manufacturera de toda Europa occidental. Gran Bretaña ya se había convertido en un emporio industrial muy exitoso y ya había sobrepasado a Francia en estas últimas décadas, en estas primeras décadas del siglo XVIII, en la fabricación, estimado público, de manufacturas baratas de todo tipo. Además, la producción de hierro, carbón, es decir, de esa primera fase de la industrialización, realmente ya estaba en su florecimiento. Por otra parte, Voltaire percibió que en Gran Bretaña había un respeto mucho mayor que en Francia acerca de la investigación científica empírica, o sea, del experimento. Isaac Newton había sido ennoblecido por el gobierno británico. O sea, un investigador, estimado público, había sido considerado como digno de pertenecer a la nobleza, no porque tenía dinero o influencia, simplemente porque había sido un brillante investigador en su campo. Es decir, había un respeto estatal por méritos intelectuales y científicos, cosa que en Francia en ese momento era algo absolutamente desconocido. Y esto le llamó la atención positivamente al joven Voltaire. Finalmente, él leyó la obra de John Locke, aquí por las dudas les anoto el nombre, el gran precursor del liberalismo, de la separación de poderes. En una palabra, uno de los creadores de los organismos modernos actuales en el campo de la política. Y Voltaire quedó muy impresionado por el nivel de discusión en el Parlamento británico y por el hecho de que la Cámara Baja del Parlamento británico, no la Cámara Alta, la Cámara de los Lores, que existe hasta hoy, sino la Cámara Baja del Parlamento británico, tenía la prerrogativa de destituir al primer ministro, al jefe del gobierno, y también la facultad de nombrar a un nuevo primer ministro que tenía que contar con la confianza de esa Cámara Baja del Parlamento. Es decir, el joven Voltaire se encontró repentinamente en la Gran Bretaña con un sistema político y con uno
intelectual que era muy diferente a lo que él había visto y a lo que se podía percibir en Francia, en su patria. Y allí Voltaire tomó una decisión para toda su vida. Él se convirtió en un defensor, en un apologista del sistema parlamentario de gobierno y de las ideas liberales. Él volvió a París, estimado público, y tuvo algunos problemas con la censura, pese a ser protegido por personalidades del gobierno, tuvo la mala suerte de enredarse en un asunto privado con un noble poderoso, así que él decidió irse al exilio. Pero como ya era un joven muy brillante, que había publicado bastante, él fue invitado por el rey de Prusia, Federico II, Federico el Grande de Prusia. Por las dudas, aquí les escribo el nombre. Aquí hay que señalar una pequeña cosita de conocimientos generales, pero que no siempre están presentes entre los jóvenes. No existía una Alemania unificada como la conocemos hoy. Alemania tenía un marco legal, el Sacro Imperio Romano Germánico, que duró hasta 1806. Pero los estados que componían, que eran muchos, que componían ese Sacro Imperio, eran completamente soberanos entre sí. Todos tenían gobierno propio, fuerzas armadas, acuñaban moneda, en fin, eran total, y se hacían la guerra mutuamente entre sí. Esa era una de las ocupaciones principales de estos estados alemanes, como Prusia, Baviera, Württemberg y muchos otros. No voy a aburrir a ustedes con los nombres. Uno de los más grandes y que terminó siendo el decisivo en la historia moderna de Alemania se llamaba Prusia, con el adjetivo prusiano. No tiene nada que ver con Rusia o ruso como adjetivo. Por eso hay que separar ambas significaciones. El reino de Prusia, con capital en Berlín, se había convertido en el estado más exitoso dentro de ese sacro imperio romano germánico. Y Federico II, el rey de Prusia, Federico el Grande, como se lo llama en Alemania, se había transformado en el soberano más importante de Alemania. Federico II, para que vean ustedes la enorme importancia del idioma francés, que hasta la Segunda Guerra Mundial fue el idioma de las élites, Federico II hablaba y escribía en francés. Él se consideraba a sí mismo un filósofo y su obra principal de filosofía se llama el Anti-Maquiavelo. Él escribió un grueso tratado demostrando que Nicolás Maquiavelo se había equivocado. Pero en la praxis, lo cual es lo usual, estimado público, Federico II era un gran maquiavelista, es decir, con hechos, costumbres, con, podríamos decir, habilidades maquiavélicas y con el uso de la fuerza, si era necesario, él engrandeció enormemente el reino de Prusia, por eso llamado el Grande,
y realmente se convirtió en un tipo muy importante. Este rey, con sus pretensiones filosóficas, invitó a la corte de Berlín a Voltaire, quien estuvo largos años en la corte. Como en la corte se hablaba francés, él no aprendió ni una sílaba de alemán, estimado público. Esa es también una muestra de un cierto etnocentrismo, es decir, el desprecio al alemán. Todavía no era la época de Kant o Hegel, estimado público. Leibniz, el otro gran filósofo precursor alemán, escribió o en francés o en latín. Entonces no había por qué aprender alemán, considerado un idioma de la clase baja. Ven ustedes cómo va variando la apreciación de fenómenos humanos como los lenguajes. Todavía aquí estamos a mediados del siglo XVIII. El alemán es considerado un idioma inferior en comparación con el francés. El joven, perdón, ya no es tan joven, el maduro Voltaire, estimado público, se convierte, obviamente no había más remedio, en el centro de la corte en Prusia, igual que en el caso francés. Federico II se hizo construir un palacio en Potsdam, en las afueras de Berlín. Y en ese palacio, que hasta hoy lleva obviamente un nombre francés, Sanssouci, en el palacio de Sanssouci, Voltaire era el centro de la conversación, el centro del interés, el centro también de las intrigas. Y al final se siente Voltaire incómodo, porque obviamente no todos lo toman tan en serio, y se va de Potsdam, de Berlín, se va a un pueblo situado en la frontera entre Suiza y Francia. Y ahí reside las últimas décadas de su vida. Él tenía siempre mucho dinero, le fue muy bien en la vida económica y se compró una propiedad justo situada en el límite, de modo que él podía escaparse fácilmente si la gendarmería francesa o la suiza lo molestaba. Y allí, estimado público, escribió sus obras más importantes, que las vamos a tratar ahora. Él escribió sobre todo su ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, publicada en 1752. Reitero el nombre: Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, de 1752, porque es una de las obras más importantes de filosofía de la historia, escritas hasta ese momento y todavía de influencia hasta hoy. Voltaire es uno de los primeros autores que prescribe una concepción optimista de la historia, una idea lineal ascendente que luego es tomada por Condorcet, y de este pasaje y de Hegel a Marx, y de Marx a la opinión pública mundial. La idea que también es muy popular aquí en Bolivia, la idea del progreso permanente, la idea del desarrollo siempre hacia arriba, la idea de un crecimiento ilimitado, es decir, la idea de que siempre nos va a ir mejor a los seres humanos en la historia y que vamos a ir creando siempre órdenes sociales, cada uno va a ser un poco mejor que el anterior. Es decir, una posición realmente ascendente
de la historia universal. Esa idea es particularmente popular hoy todavía en el tercer mundo, pese a la crisis ecológica, pese al descalabro del marxismo, etcétera, etcétera. Esa idea que siempre vamos a estar en una escala hacia arriba de la historia universal, esa idea, estimado público, proviene no solo de Voltaire, pero no hay duda que proviene de la pluma de ese popularizador muy efectivo que fue Voltaire. Él no fue un creador grande de ideas. Como les dije al comienzo de tratar a Voltaire, estimado público, fue un pensador no sistemático, no fue un gran filósofo, pero fue un hombre de una enorme influencia filosófica, lo cual a veces es superior a tener grandes ideas originales. En el siglo XVIII él fue el filósofo más popular e importante. Y en Francia, estimado público, hasta que vengan los filósofos como Sartre y los postmodernistas, ha sido la influencia filosófica simplemente decisiva. Además, él es el pensador liberal por excelencia hasta el día de hoy. Él era anticlerical, anti la Iglesia Católica. Él, por ejemplo, terminaba sus cartas siempre con la expresión écraser l'infâme, o sea, destruir a los infames, que era un llamamiento a terminar con la Iglesia Católica. Pero era creyente, era deísta, o sea, creyente en un Dios superior. Entonces, tenemos aquí a un pensador liberal, anticlerical, partidario de la tolerancia, partidario del pluralismo ideológico y cultural, una persona típica de la cultura francesa de la época. Estamos hablando antes del postmodernismo actual, contrario a las especulaciones metafísicas. O sea, le molestaban y no leía porque se aburría con la metafísica de Aristóteles o con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Lo que él llamaba las especulaciones metafísicas no eran su fuerte. Él lo que hacía, estimado público, era tratar casos concretos que le dieron una enorme fama, porque ahí Voltaire se posicionó como el campeón de la justicia contra el absolutismo. Quiero mostrarles solamente un caso de los muchos que él trató y defendió. Es el caso del caballero de la Barre, en castellano más o menos sería el caballero de la Barra, porque esto es también una crítica a los derechos consuetudinarios originales. Aquí podríamos decir una crítica a la justicia comunitaria de las poblaciones campesinas. Por eso, estimado público, me voy a permitir en los minutos que faltan muy brevemente mostrarles a ustedes en qué consistía esta crítica de Voltaire al derecho consuetudinario. En el siglo XVIII hubo evidentemente el caso del caballero de la Barre, un chico joven, brillante, rico,
que llevaba una vida normal de chico que le gustaba la diversión. Y este chico que le gustaba la diversión, en un puente que dividía a dos comunidades, un puente que servía de límite entre dos regiones donde había dos derechos diferentes, se le ocurrió, como a todos los jóvenes, algún insulto contra la religión, etcétera. Una cosa que en otras que realmente era una cosa inofensiva y que cualquier chico joven de la edad dice alguna vez un insulto contra la religión. Lo único grave del caso es que esto fue oído por un sacerdote, quien llamó a la fuerza pública, y al pobre caballero de la Barre lo detuvieron y lo procesaron. No solamente lo procesaron, sino que lo condenaron a muerte por blasfemia, o sea, por insultar símbolos religiosos. En esa época no había separación entre iglesia y Estado, y lo justiciaron. Un chico joven de 20 años que termina su vida por una exclamación sin importancia contra la iglesia de ese y contra el culto de ese momento, una cosa absolutamente inofensiva. Lo más interesante del caso es que él fue juzgado de acuerdo al derecho consuetudinario que tenía vigencia a partir de ese puente. Pero como el puente era el límite, en la otra región, como lo señala Voltaire, no había el delito de blasfemia. Por lo tanto, el caballero estaba en el límite donde lo que había hecho no era ni siquiera juzgable, ni siquiera era motivo de un juicio. Por lo tanto, lo que muestra Voltaire en su alegato contra el derecho consuetudinario son dos cosas. En primer lugar, que Francia necesita un derecho uniforme en todo el país. Nadie puede saber, según Voltaire, exactamente las regulaciones del derecho cuando va por el territorio francés y repentinamente al cruzar un puente ya vale otro derecho consuetudinario de otra población. Y segundo lugar, que hay esos derechos consuetudinarios a veces son muy graves, no siempre. Por ejemplo, al lado mismo de la población, la blasfemia ni siquiera era un delito, pero en la población, sí, en la población que lo detuvo, eso era un delito muy grave. Era de un lado, una población muy religiosa, muy creyente, de gente un poco fanática, y al otro lado eran medio libertinos. La población donde eran medio libertinos estaba más cerca de París y la otra más alejada, o sea, más cerca de un ambiente rural. Entonces, ¿qué pide Voltaire con este ejemplo? Pide, y con un éxito publicístico enorme, pide la abolición de todos los derechos consuetudinarios y el establecimiento de un solo derecho humanista, un derecho basado en principios racionales que tenga vigencia en Francia, un código civil y uno penal que sean válidos en todo el territorio francés y que no tengan naturalmente esos, como él llama, resabios de un salvajismo medieval, como condenar a un chico por una simple blasfemia sin importancia, cosa que los jóvenes hacen cada día. Esta obra, este pequeño opúsculo, es un folleto sobre el Caballero de la Barre, tuvo un éxito enorme, enorme, estimado público. Hay varios casos muy similares que defendió Voltaire
y llevó evidentemente posteriormente llevó a una modificación en Francia, una modificación del derecho que significó la supresión total de derechos consuetudinarios provinciales. O sea, Voltaire, a la larga, después de la Revolución Francesa, realmente las ideas de él se impusieron, porque además estaban naturalmente apoyadas por una gran parte de la población francesa. Otra obra muy importante de Voltaire, estimado público, ha sido su Diccionario Filosófico Portátil, publicado en 1764. Está muy bien escrito, además todos los artículos, es un diccionario, o sea, empieza en la A y termina con conceptos de la Z, es un diccionario además divertido. Trata de mostrar que se puede escribir un diccionario filosófico de consulta rápida que sea además irónico, divertido y fácil de leer. Fue extremadamente popular este diccionario filosófico portátil y además tenía claramente una tendencia racionalista anticlerical. Y eso ayudó, en la manera en que un libro filosófico puede ayudar, a derrotar el clericalismo. Hoy Francia es un país profundamente anticlerical y un poquito de esa tendencia se debe probablemente a la acción de Voltaire. Quiero mencionarles el último texto que vamos a ver ahora, Cándido o el optimismo de 1759. Él había publicado antes, como les dije, el ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, que contenía una filosofía optimista y ascendente lineal de la historia. En esta obra de teatro, Cándido o el optimismo es una obra teatral. Él encauza su optimismo solo hacia ideas generales. Y él establece muy claramente que los seres humanos de carne y hueso no se comportan a la altura del momento. Los seres humanos de carne y hueso son cándidos, o sea, ingenuos, como es el título de la obra. Desde entonces, estimado público, el sustantivo y adjetivo cándido también en idioma castellano ya no tiene el significado anterior de inocente, sino tiene el significado de ingenuo, de tonto, desde la gran obra de Voltaire, quien realmente le ha dado un nuevo significado a esa palabra, que antes era un nombre propio de varón muy usual, significaba simplemente el de buenas intenciones. Cándido, estimado público, desde Voltaire desde Voltaire, significa obviamente el ingenuo. Aquí tienen ustedes el título de la obra, Cándido o el optimismo. Y él muestra que un exagerado optimismo en los seres humanos, una creencia de que los seres humanos van a actuar siempre de acuerdo a principios morales, esa idea es falsa. Él ahí nos muestra que los seres humanos y también el desarrollo de la historia y también la naturaleza no son ingenuos, que todos estos son procesos donde siempre hay la defensa de lo propio, o sea, el egoísmo.
Él escribió Cándido o el optimismo como respuesta, estimado público, a algo que removió la opinión optimista que se tenía en Europa sobre la historia. Y esto ocurrió en 1755 y fue el terremoto que en un solo instante destruyó la mayor parte de la ciudad de Lisboa, la capital de Portugal. No necesitan ustedes de ninguna manera acordarse de esto, simplemente para explicarles cómo también un fenómeno de lo que podríamos llamar la historia natural repercute sobre la filosofía. Porque no solo Voltaire, sino muchos pensadores europeos perdieron su idea optimista de la historia, del desarrollo humano, porque sin ningún preaviso y sin que fuera una zona de terremotos, nada de eso, en 1755 se produjo en Lisboa, además durante el día, un terremoto durísimo que destruyó la ciudad y luego hubo un incendio aterrador que realmente dejó a Portugal en muy mal estado. Sin que la población portuguesa, sin que la población de Lisboa haya cometido ningún pecado grave ni haya realmente hecho nada que Dios sea realmente una cosa digna de ser castigada. Entonces, aquí el optimismo en Dios, la idea positiva sobre la naturaleza humana, realmente, por lo menos, fue debilitada. Hoy en día, como han pasado 2 siglos y medio, no nos podemos hacer una idea de la gravedad, cómo repercutió el terremoto de Lisboa sobre la mentalidad de la gente, pero realmente la idea de que todo va bien, todo va progresando, el mundo entero lentamente va saliendo de la oscuridad de la Edad Media y avanzando hacia las luces, esa idea optimista también del racionalismo se vio afectada. Y Voltaire, con esta obra de teatro, modificó el optimismo que él había también contribuido a defender con una idea no del todo pesimista, pero con una idea más realista de la historia. Entonces él, y con esto termino, realmente siguió afirmando que la historia puede avanzar hacia lo mejor, hacia fases cada vez más racionales, pero que no es obligatorio. En lugar de decir antes en su libro sobre la filosofía de la historia, el desarrollo humano avanza siempre hacia estadios, o sea, hacia etapas superiores de desarrollo. Ahora Voltaire dijo, el desarrollo humano puede avanzar hacia estadios más progresistas. Estimado público, aquí espero haberles brindado una rápida pincelada sobre este personaje muy interesante. Personalmente, todos los que lo han conocido han pintado un retrato muy humano, muy agradable de este personaje Voltaire, este humanista por excelencia del siglo XVIII, este gran representante del racionalismo en política del liberalismo, que durante mucho tiempo sus obras realmente influyeron poderosamente sobre la opinión pública ilustrada, criticando sobre todo a las fuerzas del mal que según él estaban sobre todo incrustadas en la religión y en las instituciones que administran la religión como la Iglesia Católica.
Tenemos entonces aquí una de las fuertes tendencias anticlericales del racionalismo francés, y esa influencia ha perdurado fuertemente, fuertemente, hasta en pensadores marxistas. Estimados oyentes, como son las 10:40, aquí haremos un brevísimo descanso pedagógico y volvemos a reunirnos en pocos minutos.